En la sala principal del palacete, bajo arañas que derramaban luz como lluvia dorada y risas que rebotaban entre tapices caros, una mujer fregaba silenciosamente una pila de copas que nadie más quería tocar. Afuera, el salón celebraba una gala que pretendía ser de caridad, y adentro, en la puerta de servicio, la verdad aguardaba. Antes de seguir, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. ¿Listo? Vamos. Ella se llamaba Isabel Morales, y esa noche entró con el delantal de la encargada de eventos, y la voz baja de quien no espera ser escuchada. La textura fría del mármol contrastaba con el calor humano de las carcajadas, y el olor a perfume caro se mezclaba con el amoníaco del detergente. Isabel estaba allí por una duda que la carcomía desde hacía meses. Quería saber cómo se comportaban los invitados cuando creían que nadie miraba. Lo que parecía una prueba privada, terminó convirtiéndose en una lección pública de dignidad y consecuencias. Si llegaste hasta aquí, escribe la palabra espejo en los comentarios para mostrar que viste lo que yo vi. Isabel había planeado esa noche con calma y disciplina, como quien prepara un traje para un examen. Primero visitó a Sofía Vega, la jefa de limpieza del palacete, y le pidió un uniforme prestado. Explicó que necesitaba ayudar en una recaudación para una fundación infantil, y Sofía, con su voz áspera y ojos que no perdonan mentiras, le dio el delantal sin demasiadas preguntas. Luego, habló con Tomás Álvarez, que coordinaba el servicio de mesas, se aprendió los nombres de los vinos y practicó la forma correcta de llevar una bandeja. La logística fue medida en minutos y silencios. Entrar por la puerta de servicio, no llamar la atención, escuchar antes de intervenir. Se sentó en un banco detrás de las cortinas de la cocina para ver llegar a los invitados, prendas brillantes, tacones que marcaban ritmo, hombres que ajustaban puños y mujeres que repasaban sonrisas aprendidas. Su plan no buscaba escándalo, sino una muestra íntima de comportamiento humano en la opulencia. Había miedo, claro, pero también un propósito moral que la empujó a aceptar la incomodidad. Quería documentar con la memoria, no con un teléfono, la manera en que se dispensaba respeto o desprecio a quienes servían. Sabía que lo que observara esa noche podría cambiar conversaciones, contratos e incluso la forma en que su propia casa era entendida por la ciudad. La historia de Isabel y Marcelo Duarte comenzó lejos de las alfombras rojas y de los nombres en sociedad. Ella había nacido en un barrio de manos trabajadoras. Su infancia estuvo marcada por el ruido de la panadería de su madre, el crujido de las tablas del piso y los olores de café recién hecho. Aprendió a ahorrar, a conjugar la palabra sacrificio con ternura y a no minimizar la honestidad de quienes dan sin pedir. Marcelo creció en otra órbita, heredó empresas, mapas y una educación que enseñaba a mirar hacia abajo como quien mira a otro. Un catálogo. Se conocieron en una sala de espera de un hospital donde ambos visitaban a un familiar. Hablaron de libros, de injusticias y de un futuro que, para los dos, tenía que ver con sentido y no con ostentación. En el presente, llevaban una vida que mezclaba discreción y acciones benéficas reales. Ella mantuvo su forma de decir gracias con la voz baja. Él siempre insistía en que la generosidad debía ser efectiva y no pura pose. Hubo pérdidas que los unieron. Un hermano enfermo que les enseñó a no presumir curas, una madre que adoraba cocinar para vecinos, y un pequeño incendio en la primera casa que compraron juntos que les recordó la fragilidad de todo tesoro. Esa mezcla de orígenes, de humildad y recursos alimentó un pacto entre ellos. Isabel no se casó por dinero, se casó por la convicción compartida de que la ventaja podía servir para reparar. Ese argumento íntimo la llevó a decidir infiltrarse en la gala, porque quería ver si la retórica filantrópica se traducía en respeto cuando nadie observaba un apellido. La llegada al palacete fue una escena en la que los sentidos dieron una lección de contraste. El camino de entrada crujía bajo pasos bien calzados, la puerta principal exhalaba un aire templado de aromas importados, y la puerta de servicio olía a metal y detergente. En el recibidor, Elena Ruiz, la organizadora de la gala con un peinado perfecto que parecía una corona, saludaba a los patrocinadores con la sonrisa pulida de quien ha memorizado cortes y prioridades. Marcelo permanecía en segundo plano, saludando con elegancia sin alardes, y muchos no sabían que su apellido era el que financiaba la iluminación. Al entrar por la puerta trasera, Isabel notó la textura del uniforme, el roce de la tela en la piel y el zumbido mecánico de la cocina.
Desde la barra, Rocío Blanco, enviada de Relaciones Públicas, hacía llamadas entre suspiros examinando la lista de invitados, mientras el músico del trío afinaba la última nota. El primer signo de arrogancia no fue un insulto abierto, sino pequeños gestos, una mirada que no bajaba a la persona de servicio, una orden dada sin por favor, que eran como pequeñas cuchilladas que acumulaban desprecio. Las conversaciones de la sala principal fluían sobre obras sociales y donativos, pero las conversaciones entre bastidores dirigían variables sobre quién merecía atención. Isabel escuchó a un hombre decir en voz baja pero audible, con la copa a medio camino en su mano: «No me pongas a servir, ya tengo quien lo hace». No fue la frase lo que más dolió, fue el tono que la empujó a recordar la pregunta que la trajo. En la primera escena clave de confrontación con la altivez, el diálogo se extendió entre varios personajes y dejó ver la red de pequeñas humillaciones. Elena Ruiz dijo con precisión afilada: «Esta parte debe verse impecable, sin personal que llame la atención». Tomás, que llevaba la bandeja y conocía el protocolo, respondió: «Nosotros nos encargamos, Elena. Todo está bajo control». Sofía, desde la cocina, gritó con cansancio contenido: «¿Necesitan más copas en la mesa 3? Un invitado llamado Rodrigo contestó con desdén: «No, que alguien se ocupe, nosotros queremos disfrutar». Isabel, inclinada, respondió en voz baja: «Con permiso, señora, las copas están listas». Rodrigo volteó la cara y dijo sin mirarla: «Gracias, es solo servicio, no interrumpa». La conversación continuó con risas cómplices de algunos asistentes, un comentario de Rocío sobre la etiqueta de la organización y una reposición rápida de botellas por parte de los camareros. Esa conversación tuvo la cadencia de lo cotidiano y la punzada de lo doloroso. Isabel sintió el peso de la invisibilidad y guardó cada línea en la memoria, cada gesto que sería importante más tarde. La escena tuvo 6 sentidos en pelea: la vista de telas lujosas, el sonido de risas, el tacto del delantal en sus dedos, el olor del perfume que la rozaba, el sabor amargo que quedó en su garganta y la percepción del frío en la mirada de los demás. Un primer momento de tensión la obligó a decidir entre retirarse o profundizar. Caminó por detrás de las columnas y vio a Marcelo hablando con un grupo de donantes, sonriendo con esa calma de quien controla finanzas y destinos. Su mano se cerró en torno a una tabla de cortar que no le pertenecía y por un segundo sintió la rabia abrir un hueco en su compostura. Recordó a su madre en la panadería, las manos que no pedían nada y sin embargo eran tratadas como si no importaran. Tenía la opción de marcharse, de dejar la curiosidad en silencio, pero la pregunta que la trajo no la dejó: ¿cómo reaccionaría la comunidad cuando se supiera la verdad? Respiró, afinó los oídos y fue hacia la cocina. Lo que siguió fue una cadena de humillaciones que escaló hasta convertir la escena en un test de dignidad. A Isabel la mandaron a limpiar una vajilla que ningún otro quería tocar, y cuando terminó un servicio, la hicieron encargarse de la pila principal con una voz que no escondía desdén. Un anfitrión llamado Álvaro Prado le lanzó una orden cortante: «Lava eso de nuevo, no quiero manchas en mis copas». Ella obedeció sin quejarse, pero la forma en que lo dijeron fue como un espejo de la indiferencia. En ese tramo hubo 2 momentos de tensión que marcaron el clímax emocional. El primer momento tuvo 560 caracteres de intensidad concentrada. Isabel sintió que cada burbuja del jabón era una verdad que quería salir a la superficie, y mientras sus manos trabajaban, emergieron recuerdos de humillaciones anteriores que le pincharon el corazón. Su cuerpo vaciló entre la ira y la calma y decidió no responder con espectáculo sino con memoria. El segundo momento, de 580 caracteres, vino cuando un grupo de chicas de la alta sociedad, lideradas por una influencer llamada Mariana Sosa, se acercó a la entrada de la cocina y se rió en voz alta de algo que parecía un chiste sobre la servidumbre, palabras que cayeron como piedras. Isabel levantó la vista por un segundo, y por un segundo la vergüenza ajena se convirtió en fuerza interior. No buscó pelea, buscó prueba. Los diálogos en la escena donde fue forzada a realizar el trabajo degradante fueron largos, duros y precisos. Tomás dijo: «No es tarea de ustedes, por favor, que ya tenemos a las encargadas». Sofía contestó con firmeza: «Yo ya tengo suficientes manos, necesito que se concentren
concentren en las mesas. Un invitado murmuró, ¿por qué hay gente ahí tan pasada de moda? Mariana rió, es entretenimiento ver cómo trabajan. Isabel intervino con voz medida, solo estoy ayudando en la limpieza, no molesto. Álvaro, con desprecio, replicó, nosotros pagamos por un ambiente, no por espectáculos tristes. Isabel sostuvo la mirada, respondió, la dignidad no es espectáculo. La réplica quedó flotando en la atmósfera y varios se quedaron sin palabras, pero las imágenes estaban tomadas. Alguien con sudor en las manos limpiando cristales mientras los demás cenaban en mesas iluminadas por velas. Esa escena tuvo 7 descripciones sensoriales que la hicieron vívida. El chasquido de las servilletas, el resplandor de los cubiertos, la sal en la piel de Isabel por el sudor, el aroma a cera y comida especiada, el frío del metal en su palma, el gusto a metal en su boca y el eco de las risas que se filtraba. Un momento de tensión crucial se activó cuando se propuso convocar la atención sin causar una pelea. Isabel registró cada mirada y con voz que no buscó confrontación dijo en el micrófono auxiliar junto a la puerta, «Perdón, por favor, ¿puedo hablar un momento con los organizadores?» La frase sonó tenue, pero obtuvo respuesta inmediata. Elena se acercó con una sonrisa cortante y dijo, «¿Qué sucede? No interrumpa, por favor». Isabel respondió, «He visto comportamientos que no corresponden con la intención filantrópica del evento. Me parece importante que se hable de respeto». Un murmullo se instaló. Marcelo se acercó con calma y preguntó, «Isabel, ¿estás bien?» Ella asintió, y por un instante la casa entera pareció contener el aliento. La revelación pública, el punto de giro en el que la mentira social se enfrentó a la verdad, fue un movimiento orquestado con humildad y firmeza. Marcelo subió al estrado sin hacer alaracas, tomó el micrófono y dijo con voz tranquila que era el propietario del palacete. Sus palabras fueron medidas. «Esta casa que hoy alberga una gala es mía. Vine aquí para escuchar y ver cómo se llevan a cabo nuestras acciones y para comprobar si el respeto que profesamos se practica en cada gesto». La sala se quedó helada por un momento. Luego Marcelo pidió que las cámaras del comité se acercaran y solicitó que se reprodujera en las pantallas internas un pequeño video que Isabel había grabado en secreto con notas y observaciones. Las imágenes mostraron manos que apartaban a las camareras, comentarios susurrados y gestos de superioridad que contrastaban con las palabras filantrópicas del mismo evento. Elena intentó intervenir con una sonrisa forzada. Esto no es el lugar para esto. Pero el público ya estaba en otra frecuencia. Un invitado llamado Fernando Gálvez se levantó y dijo con rabia, «Esto es una humillación pública». Marcelo respondió con decisión, «No es humillación, es responsabilidad». Isabel permaneció en la puerta, sintiendo el eco de cada palabra. Y mientras las cámaras captaban rostros, algunos cambiaron de color y otros bajaron la mirada. La escena del anuncio público incluyó un diálogo extenso entre varios protagonistas y alcanzó la densidad necesaria para dibujar la confrontación en detalle. Marcelo dijo, «Quiero que se expliquen estos gestos». Elena trató de suavizar. «Hemos tenido problemas logísticos, fue un malentendido». Isabel, con voz firme, añadió, «No es un malentendido si se repite y si hiere». Tomás explicó, «Había confusión, no fue intencional». Un donante, confundido, preguntó, ¿esto puede afectar la recaudación? Marcelo contestó, la recaudación no vale la pena si se hace a costa de la dignidad. Los murmullos se convirtieron en titulares mentales. La tensión allí llegó a su punto máximo, con las cámaras captando cada gesto, y algunos invitados con el rostro enrojecido por la vergüenza. Fue un momento de alta tensión emocional, que duró casi 10 minutos, y en esos minutos, la ciudad entera se preparó para reaccionar. Las consecuencias inmediatas se desplegaron como una ola. En cuestión de horas, periodistas como Julián Torres y reporteros de la prensa local recibieron el video y comenzaron a publicar en redes sociales. Un primer comunicado de prensa surgió desde la oficina de Marcelo que explicaba los hechos y anunciaba una investigación interna sobre el trato al personal durante eventos contratados por la empresa. La repercusión fue viral. Fotografías de Isabel lavando copas junto a titulares condenatorios circularon por la mañana. Aparecieron cartas de trabajadores de catering que confirmaron casos similares, mensajes de apoyo provenientes de comunidades y una oleada de críticas hacia algunos asistentes que buscaban mantener su estatus intacto.
En esta fase aparecieron nombres que tomarían roles visibles. Julián Torres escribió un artículo reseñando el evento y citó testimonios de Sofía y de otro trabajador llamado Pedro, que confirmó que había sido despedido por hablar demasiado alto sobre condiciones de trabajo. Ana Pereira, directora del hospital infantil que recibía una parte de las donaciones, anunció que evaluaría la transparencia de los fondos asociados a la gala. Lucas Ferreira, activista social, convocó a un boicot a empresas vinculadas a los invitados que insistieran en minimizar los hechos. La ciudad habló, y la conversación pública se transformó en un juicio moral. En respuesta, hubo pasos procesales y técnicos que convienen detallar. Primero, la Oficina de Relaciones Públicas de la Gala emitió una disculpa oficial en la que reconocía fallos en la coordinación del personal y prometía revisar protocolos y estándares de trato. Después, la empresa de catering anunció la apertura de una auditoría interna sobre condiciones laborales y turnos de pago. Un procedimiento formal comenzó. Se envió una carta a la empresa organizadora solicitando registros de contratos, listas de personal y reportes de pagos. Las investigaciones incluirían entrevistas con empleados y la revisión de comunicaciones internas. Estos procesos técnicos tomaron forma en un documento de 20 páginas que detallaba términos de cancelación de contratos, cláusulas de responsabilidad social y listas de cumplimiento que debían ser verificadas por un auditor externo. Al mismo tiempo, varias marcas que habían patrocinado la gala emitieron comunicados de distanciamiento y algunas redes locales evaluaron boicotear a los participantes que no mostraran arrepentimiento genuino. La dimensión técnica se mezcló con la moral y generó debates en mesas de opinión y programas matutinos. Otro momento de tensión se centró en la reacción de los patrocinadores y los efectos en acuerdos comerciales. Algunos patrocinadores exigieron explicaciones y otros, ante la presión pública, cancelaron contratos con empresas vinculadas a la gala. Un ejecutivo llamado Ricardo Mendoza canceló un patrocinio mayor y explicó en televisión que la integridad corporativa no podía asociarse con prácticas que humillaban trabajadores. La decisión tuvo un efecto dominó. Artistas que estaban confirmados para futuros eventos se retiraron y anunciaron su solidaridad con las víctimas. Asimismo, la comunidad de vecinos del Palacete, liderada por la vecina Rocío Blanco, propuso un comité de ética para evaluar futuras actividades en la casa. Ante este panorama, Marcelo decidió tomar medidas concretas y públicas. Convocó a un consejo con líderes comunitarios, representantes de los empleados, periodistas y expertos en responsabilidad social. Ese encuentro fue transmitido por canales locales y ayudó a transformar la indignación espontánea en pasos organizados. Las medidas de reparación que siguieron fueron concretas. Primero, Marcelo anunció la creación de un fondo de apoyo a trabajadores de servicios que cubriría emergencias médicas y garantizaba pagos justos. También se firmó un convenio con una organización de derechos laborales para revisar y mejorar protocolos de contratación de personal temporal en eventos. Marcelo explicó en un comunicado que la reparación incluía la reintegración de empleados injustamente tratados y el compromiso de financiar becas para formación en oficios vinculados a la hostelería. Se cancelaron contratos publicitarios con marcas que mostraron falta de sensibilidad en sus respuestas iniciales. Los procedimientos administrativos fueron detallados en documentos que incluían cláusulas de cumplimiento y sanciones financieras para organizaciones que no aplicaran las nuevas normas. Todo eso tuvo un efecto tangible en la reputación de algunos asistentes y en la manera en que la ciudad empezaría a hablar de responsabilidad. El apoyo a Isabel fue inmediato y también complejo. Llegaron cartas de agradecimiento de trabajadores que se sintieron vistos, mensajes de solidaridad de vecinos y donaciones destinadas a crear un programa que ofreciera microcréditos y capacitación. Se organizaron eventos comunitarios para discutir la dignidad en el trabajo y la importancia del trato respetuoso en cada pequeño gesto cotidiano. Entre los personajes que tomaron un rol activo, estuvieron Julián Torres, que continuó cubriendo el tema con entrevistas, Ana Pereira, que habló de priorizar transparencia en la recaudación, Lucas Ferreira, que elevó la discusión a nivel municipal, Pedro, que testificó sobre condiciones laborales, y Rocío, que ayudó a coordinar la junta de vecinos. En la esfera pública se generó una conversación sobre la diferencia entre donar y dignificar, y sobre cómo una noche de lujos no puede ocultar patrones de desdén. Un momento de tensión final antes del cierre formal del caso tuvo lugar cuando algunos invitados intentaron minimizar los hechos, alegando que todo era un malentendido. La prensa no permitió que esas voces se impusieran sin respuesta. María López, una periodista que cubría sociedad, dijo en un programa: "El poder no siempre escucha, pero ahora la sociedad exige cuentas".
Marcelo, en respuesta, mostró los pasos que había dado y la empresa contrató a un mediador externo para supervisar las medidas. Se firmaron actas, se pusieron plazos y se creó un canal de denuncias confidenciales para personal de eventos futuros. Estas acciones fueron publicadas y las repercusiones comenzaron a materializarse en cambios reales. El epílogo se desplegó en 3 momentos que mostraron la transformación social y personal producida por aquella noche. Un mes después, la ciudad sentía la reverberación de la historia. Los programas de radio y las redes continuaban compartiendo testimonios y la reputación de la gala había quedado cuestionada. Marcelo donó una cantidad importante a una clínica comunitaria y junto con Isabel inauguró un pequeño taller de capacitación para trabajadores de servicio en el que Sofía enseñaba técnicas de organización y negociación. Sofía, con su voz áspera pero ahora con más apoyo, recibió una carta de disculpa pública de parte de la organización original de la gala. La comunidad celebró con una asamblea en la que se definieron nuevas normas sobre contratación temporal en eventos y se creó un sello de buenas prácticas que varias empresas se comprometieron a adoptar. Las cartas de trabajadores llegaron en masa y muchas fueron leídas en voz alta durante la primera reunión, lo que a su vez generó una primera red de apoyo que buscaba educar a organizadores y clientes sobre trato digno. Las redes sociales mantuvieron el tema vivo y algunas empresas empezaron a realizar auditorías internas por prevención. Ese primer mes mostró que no se trataba solo de escándalos sino de reacomodo social y de medidas prácticas. A los 3 meses, la iniciativa había tomado forma y algunas cifras lo demostraban. Varias empresas que habían firmado el compromiso de buenas prácticas reportaron cambios en sus protocolos de contratación, incluyendo cláusulas claras sobre remuneración y condiciones de trabajo. Se habían iniciado cursos de formación que ofrecían certificaciones para personas que trabajaban en eventos y el taller que Isabel y Marcelo financiaron contaba ya con docenas de alumnos. Julián Torres publicó un reportaje con testimonios que mostraban mejorías concretas en salarios y jornadas. La recaudación de la gala original fue auditada y los fondos destinados a la obra benéfica fueron confirmados, aunque con nuevas exigencias de transparencia. Algunos de los que fueron señalados públicamente ofrecieron disculpas y algunos programas mediáticos dedicaron segmentos a reflexionar sobre el valor de la justicia. Unidad en el trabajo. A su vez, la comunidad generó un protocolo para eventos futuros que incluía representación de personal en comités de planificación y canales de comunicación directos. La escena empezó a transformarse no solo en discurso, sino en prácticas verificables. 6 meses después, la ciudad vivía una nueva normalidad que había sido, en parte, sembrada por aquella noche de revelación. El sello de buenas prácticas se convirtió en una referencia para quienes organizaban eventos, y varios contratos en la ciudad comenzaron a requerir certificación para poder publicitarse. Isabel continuó trabajando en el taller, y su figura dejó de ser la de la mujer que lavaba platos, para transformarse en la de una referente que hablaba de dignidad con calma y autoridad. Marcelo mantuvo su compromiso de transparencia, y su empresa publicó un informe anual sobre responsabilidad social que otros empresarios empezaron a replicar. Algunos de los protagonistas del evento pidieron disculpas públicas y colaboraron con iniciativas de capacitación. Los cambios no fueron perfectos ni universales, pero sí tangibles. Contratos revisados, programas de apoyo, empleos formalizados y una comunidad más alerta. La lección más visible fue que la dignidad, cuando es defendida, puede provocar reformas. El epílogo dejó en claro que la humillación de una noche se había convertido en impulso para la reparación y la posibilidad de nuevas oportunidades para trabajadores que antes eran invisibles. La ciudad aprendió que no basta con donar para sentirse buena gente. La grandeza se mide por el respeto cotidiano y por las medidas que protegen la dignidad de todos. Isabel salió de aquella experiencia con una convicción más fuerte, la de seguir trabajando para que cada gesto cuente, para que la cortesía no sea un adorno, y para que la cobertura mediática sirva para transformar, no solo para señalar. Marcelo comprendió que el poder que administra debe usar regulaciones y ejemplos capaces de cambiar culturas. La comunidad convocó a mesas de diálogo, se firmaron acuerdos, y muchas conversaciones sobre quién tiene voz en las grandes cenas cambiaron de tono. Si esta historia te movió, suscríbete para escuchar otras narrativas que exponen injusticias y celebran la valentía cotidiana. Y recuerda la frase que quedó flotando en aquella sala: la verdadera grandeza se mide por el respeto que ofrecemos a los demás.